Muy buenos días a todos. Estamos en nuestra tercera sesión de esta etapa del coloquio. Y el tema del día de hoy es las brujas. Un poco fuera de fecha, un poco todavía es quizás uno de los elementos simbólicos más importantes de todo el corpus, con motivo de su relación con figuras como la diosa madre, e incluso con cuestiones como, más allá de lo sobrenatural, lo natural mismo. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, volar y dejarse caer en los brazos de una dama. Tres brujas aparecen en las líneas liminares de Macbeth. Son ellas quienes tejen su destino entre pociones y augurios, entre trozos de dragones y trozos de micos. Y también son quienes cobran la venganza. Las tres brujas de Macbeth, curiosamente, son retomadas por otros autores. Estas tres brujas son curiosas encarnaciones, curiosos retornos de las Moiras, las tres hermanas de la tragedia griega. Cloto, la que hila, Láquesis, la que mide, y Átropo, la que corta el hilo de la existencia. Y son también tres las hermanas que llevan a los hombres a su perdición cuando se atreven a rebelarse frente al sentido trágico de la vida, que igual acabarán cumpliendo, porque el único modo de escapar al destino es asumirlo. ¿Eh? Son también las tres furias, ¿sí? Son los tres rostros de la diosa madre, del sentido generador. Tres rostros que en otras culturas son dos, pero sigue estando ahí presente, siempre. Son rostros de lo mismo, rostros de la diosa que ejerce su dominio sobre la vida y la muerte. Son ecos de Kali, la diosa de negro rostro, madre amorosa que nos otorga la vida mientras nos libera de la ilusión en su aspecto más aterrador y feroz. Pero también la tenemos de este lado del mundo, es Cihuacóatl, la mujer serpiente, la misma que a la vez protege el parto y señorea sobre la guerra y la hechicería. Quiero mostrar algunas imágenes que me parece interesante retomar justamente. Muy bien. El aquí, Kali. Kali, la de negro rostro. Hay varias versiones sobre su origen, incluso varios recuentos. Uno de los más interesantes, creo yo, sería el de Yosená al respecto. Aunque, pues bueno, eso ya entra en materia de otras historias. Y también tenemos la imagen de Cihuateotl. Permítanme un segundo. Cihuateotl es justamente el lado femenino de la divinidad generadora entre los antiguos mexicas. Es la diosa serpiente, es la misma que concibe y la misma que mata. Pareciera haber una duplicidad curiosa entre ambos lados del mundo, en esta idea de que la diosa madre es también la que otorga la muerte. Como dicen los chistes sobre mamás, yo te traje al mundo y yo te puedo sacar de él. Hay en estas figuras una encarnación femenina del tiempo, tanto en las griegas moiras como en Cihuacóatl, como en Cali. No debemos pasar por alto una obviedad, eso sí, que establece una diferencia entre todas estas divinidades, entre todos estos rostros de la deidad femenina. Las moiras contemplan un tiempo lineal, pero tanto Cihuacóatl como Cali contemplan la idea del retorno. Hay muchas más maneras de concebir el tiempo
que aquella que nos condena a un solo pasillo en medio de un infinito laberinto circular. Voy a hablar de nuevo, y porque, pues curiosamente es uno de mis referentes literarios favoritos, lo he caído en desgracia a Neil Gaiman. Ujú. Y bueno, sobre quien espero que las furias sobren y obrarán con su implacable justicia. Pero que también, pues me parece un poco oportuno hacer a un lado, pues es uno de los principales autores del neogótico anglosajón del siglo XX. Para Gaiman hay una curiosa identidad entre las moiras y las furias. Él las concibe como dos rostros de la misma Trinidad. Son ellas quienes provocan la caída de Morfeo, el personaje principal de su obra monumental, quien ha asesinado a su propio hijo, Orfeo, una curiosa eh, traslación de elementos mitológicos y narrativos, eh, y pues por esto debe ser castigado. Sabemos perfectamente que en la antigua Grecia había dos cosas que se castigaban mucho más que cualquier otra: el atentar contra la propia sangre y la soberbia, la ibris, ¿m? La soberbia llevada hasta el pecado. El único modo de escapar de ellas es siempre aceptar el destino, es siempre aceptar la pena. Para Edipo, por ejemplo, pues será la aceptación de sus propios pecados y la aceptación de la condena a sus propios pecados lo que va a absolver al mundo entero. Solo hasta el momento en el que se atreve a preguntar si el hombre que ha causado la desdicha en Tebas es él, y él será el momento en el que por fin las cosas retomen su curso. Y la verdad es que sí me parece muy gracioso. ¿Acaso soy yo el culpable de todo esto? Y la respuesta fue, pues sí. La muerte permite la resurrección. Es necesaria la muerte para poder vivir. Uh-huh. Y esto lo vemos en muchísimas mitologías, incluida la nuestra propia judeocristiana. Después de todo, está en la muerte la promesa de la vida eterna. También la del castigo eterno, pero pues no son cosas que queramos certificar en este momento. Uh-huh. La diosa madre, de la cual la bruja es una encarnación, presenta entonces un aspecto dual. Por un lado, es la noche sacra, indecible y misteriosa de Hölderlin, la noche reina nacida destronada de uno de esos tantos rostros, a su vez, de Pessoa, que nos envuelve, nos acaricia y besa nuestra frente como una amorosa diosa madre que es, para calmar ese sueño febril que es estar vivo, porque al fin y al cabo, todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. Planteo a la bruja entonces como un aspecto de la diosa madre, y es justamente sobre lo que gira todo mi discurso. En un mundo de múltiples rostros, nada nos excluye de esa posibilidad. Cihuacóatl ejerce su dominio sobre la hechicería, y esto me parece muchísimo, muy interesante. ¿Mm? Y si bien Kali, la de rostro negro, no es una diosa hechicera, en algunas creencias populares sí hay relaciones de hechicería vinculadas con su culto. ¿Mm? Cuestiones que en Occidente tendríamos por sumamente oscuras. ¿Mm? Y bueno, esta identificación nos lleva incluso a relatos primigenios de la cultura occidental como la Odisea. Circe, la bruja por antonomasia, enseña a Ulises los caminos de la noche eterna, enseña a Ulises el inframundo, cómo recorrer, cómo llegar hasta el inframundo, recorrerlo y salir indemne, pero también le enseña los caminos del mar. Sin Circe, Ulises jamás regresaría a casa. Y recordemos que la travesía de Ulises
No es simplemente un hombre que se perdió en los mares. Para los antiguos griegos, para los griegos de este momento en específico de la historia, el mar era el límite, el mar era el borde de lo desconocido. ¿Mm? Y solamente recorriendo lo desconocido, recorriendo la noche, la oscuridad, la muerte, es como cualquiera puede llegar hasta su isla añorada. Es el camino al propio destino. ¿No? La bruja es la guía en el laberinto, ¿sí? Así como después Ariadna, por alguna casualidad que tal vez ni ella conocía, entregó el cordel que permitiría sobrevivir al Minotauro. Y así como la bruja de la canción, Circe se llevó a Ulises a su casa, pero al contrario de lo que pasa en la canción, no fue la bruja la que sembró en maceta a Ulises, ni la que le dio calabazas, fue Ulises el que le dio las calabazas a ella, pobre Circe, pero sí lo cultiva. Circe es la hechicera de varita en mano y caldero mágico, un poco como Hermione. Es la señora de las transformaciones que convierte a los compañeros de Ulises en cerdos, que tiene una corte de animales que alguna vez fueron humanos. Uh-huh. Circe habita un bosque oscuro, en medio del camino de la vida errante me encontré por selva oscura, en el que debemos perdernos para aprender así a llegar hasta nosotros mismos. Esto hace que la bruja sea entonces la depositaria del más oculto de los saberes, es decir, el conocimiento de nosotros. Uh-huh. La bruja no solo prueba el árbol del fruto del conocimiento, lo posee y distribuye sus dones. Siembra en macetas esos saberes, literal y figuradamente. Uh-huh. En los pueblos, ¿quiénes son las que curan? Las brujas. ¿Quiénes son las que dan consejo para todo tipo de males, sean del corazón o del cuerpo? Las brujas, las curanderas, las sanadoras. Reparten males y remedios. Lo mismo provocan un mal de ojo o un mal aire que curan, que hacen con bebedizos, con emplastos y con rezos auténticos milagros que muchos no identifican con la medicina. Y bueno, llegamos al momento entonces en el que observamos cómo es la tradición judeocristiana la que con más fuerza condena a la brujería. Uh-huh. Por supuesto que hay un elemento fuertemente patriarcal en esta condena. Hay un elemento de desplazamiento del eje del poder, ¿sí? Tenemos que admitirlo. Las religiones judeocristianas están fuertemente ancladas en el poder terrenal y en el ejercicio del poder terrenal, ¿sí? Son religiones que quieren controlarlo todo. Uh-huh. Así es que, mmm, pues, para un poder así, toda energía caótica fuera de todo dominio es desconcertante y hasta peligrosa. El poder de la bruja reside en la naturaleza, reside en el cosmos y no en una deidad personal, aunque la bruja pueda llegar a ser la encarnación de una deidad personal. Desde los procesos abiertos en la vieja Europa medieval hasta las condenas en la ciudad estadounidense de Salem, donde una intoxicación alimentaria sería confundida con hechizos, ¿sí? Tampoco hay mucha diferencia entre esos puritanos estadounidenses que colgaban a mujeres muchísimo más sabias que ellos y los actuales sembradores de pánicos y de psicosis religiosas. ¿Mm? La bruja es una figura del mal, pero también habría que preguntarnos hasta qué punto de veras hay mal y de veras es más una convención social que rompe con su propio saber, con su propio conocimiento. ¿Mm? La bruja de Endor en la Biblia, y no hablo del Endor de los Ewoks, marca el inicio de la caída definitiva del rey Saúl, quien busca entre los muertos las respuestas que ya no tiene entre los vivos, que los vivos ya no quieren o por mandato divino ya no le pueden dar. Mencioné la psicosis religiosa y sí, pues claro que la bruja al tener tal poder
es capaz también de actos malignos. La vida es dual. Ujú. Y justo en este momento, hace unos 5 o 10 minutos, pensaba en la última forma que ha adquirido la psicosis religiosa, casos provocados por inteligencias artificiales que muchos utilizan como si fueran nuevos oráculos, y en realidad las inteligencias artificiales no son tan inteligentes ni están tan iluminadas, que mantienen conversaciones tan complacientes con sus interlocutores humanos que estos terminan por desarrollar alucinaciones, crear o unirse a sectas, tener pensamientos intrusivos o incluso ideaciones que llegan hasta el punto de resultados mortales. Eso sí, dejémonos envolver por la verdadera bruja, por la figura femenina sabia que nos conduce en los caminos del laberinto. Pienso también en un autor latinoamericano al que por alguna razón se le tiene en el olvido, pese a que a mí me parece un autor de muchísima más talla que otros más reconocidos, como por ejemplo Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes. Y hablo del gran Reinaldo Arenas. Uh-huh. En sus mundos de deseo desbocado, de magia nocturna, de sexualidad, de represión, en todo el mundo que plantea Arenas y concretamente en su autobiografía Antes que anochezca, nos cuenta que ha pasado su vida entera a la sombra de las brujas. Brujas que lo mismo pueden ser maternales, pueden ser amorosas, pueden ser protectoras. Todas aquellas mujeres que lo cuidaron y por alguna casualidad que ni él mismo acertaba a entender, pero a la que se entregó siempre, en el momento preciso intervinieron en su favor en un medio de un destino que parecía un naufragio eterno como el de Ulises. ¿No? Y claro, algunas de estas brujas, aparte de amorosas, eran también opresivas y desesperadas y vivían su propia locura, como pareciera ser cuando habla de las mujeres de su propia familia, de su madre, de sus tías, de sus abuelas, ambientes angustiosamente asfixiantes en los que, sin embargo, todo parecía estar provocado por una represión de la propia sexualidad femenina. Uh-huh. Y obviamente no solamente está esta bruja buena, esta bruja dual, sino que también está la bruja perversa, independientemente de nuestras apreciaciones políticas. Para Arenas, la bruja más grande y más maligna de todos es Fidel Castro. Uh-huh. Él así la identifica. Para Arenas, incluso Castro será la causa de su muerte. ¿Ah? La bruja más perversa de todas, quien impone una realidad totalitaria y no solamente política, a la que atribuye nombres y apellidos y por la que él estará sintiéndose perseguido hasta el fin de sus días. En el mismo libro, pues en algún momento llega a atribuir su enfermedad no solo a esta bruja mayor, por decirlo así, sino también a la bruja que identifica con el poder absoluto que se impone sobre el mundo. ¿Mm? Hay ciertas lecturas políticas acerca de la bruja malvada que también resulta interesante visitar. Y pienso, obviamente, en Roald Dahl. Roald Dahl, en una de sus tantísimas historias para niños y para los que nunca pudimos superar esas etapas, habla acerca pues de una gran organización formada por brujas malvadas que se dedican a comer niños. Y creo que todos lo recordaremos, si no del libro, de las películas o de algún fragmento compendiado que habremos consultado en nuestra infancia. Uh-huh. O que consultamos la semana pasada porque algunos todavía seguimos en la infancia. Uh-huh. Bien, también tenemos una bruja, hablando ya de los horrores del siglo, en T.S. Eliot, en La Tierra Baldía. Curiosamente, La Tierra Baldía es un relato artúrico, o al menos así lo considero yo. La Tierra Baldía es el nombre que recibe mmm, todo aquello que rodea
al castillo del rey pescador. El rey pescador es un rey sabio, un rey próspero, que sin embargo, en un acto de orgullo recibe una herida, en un acto de orgullo, según algunas versiones, y en un acto de impiedad sexual, recibe una herida en el muslo que no puede sanar. Y lo único que puede curarlo es que un caballero de corazón puro llegue al castillo, se presente ante el rey y le pregunte con verdadera compasión qué es lo que puede hacer por él, qué es lo que le ha herido, qué es lo que tiene. El problema es que, pues el caballero destinado a hacerlo por timidez en el primer intento falla y tendrá que encontrarse a sí mismo para poder retornar a la senda, para poder reencontrar el castillo y ahora sí formular la pregunta que nunca formuló. ¿Mm? La tierra baldía de Eliot nos muestra nuestra propia desolación del siglo XX, soledad, corporaciones, todo aquel ruido que nos rodea y que nos impide contemplarnos. ¿Mm? Bien, ¿a qué va todo esto? Entre los muchos personajes, entre las múltiples voces que intervienen en el poema de Eliot, está una muy específica, Madame Sosostris. Uh-huh. Madame Sosostris es una falsa adivina que se dedica a leer el tarot. Obviamente sus lecturas son un desastre y son tan desastrosas que se inventan los nombres de las cartas. Pero entre tanta falsa profecía se adivina algunas cuestiones que revelan el sentido de por qué la tierra baldía, el mundo, se encuentra tal y como está. El acto circense de la falsa bruja nos permite, en alguna operación mágica, atisbar la desolación terrible que es nuestra propia existencia y encontrar en ella el sentido. Y curiosamente, el modo en el que dentro del poema se encuentra el sentido nos regresa a los mitos de la India, a estos mitos milenarios que siempre, siempre, siempre parecieran estar ahí en el fondo, en el trasfondo. Somos pues los habitantes del fin de los fines, los que esperamos que este erial en el que vivimos, este erial de esterilidad, de dolor, de sufrimiento, del peor de los sufrimientos, que es la desesperanza, no la desesperación tiene cura, la desesperanza no, termine, que la lluvia retorna y que el Ganges vuelva a fluir. En los antiguos mitos, los hombres se reúnen e interrogan a Prayapati, el señor de todas las criaturas, y Prayapati responde en medio del trueno con solo 3 palabras: Data, Dayada, Tamyata. El dominio, la generosidad y la compasión. Shanti, Shanti, Shanti. La falaz profecía de Sosostris nos ha conducido hasta la verdad de nuestra propia perdición. Pero, aunque nos miente, en la mentira, inadvertidamente y hasta sin quererlo, e incluso tal vez deseando lo contrario, porque las brujas artúricas, recordemos que son seres de ilusión, después de todo, Fata Morgana es quien provoca que Merlín se pierda en medio de un teatro ilusorio. Uh-huh. Aún así, es quien permite romper el velo de esa misma ilusión que nos muestra. Uh-huh. Es la charlatanería que nos lleva a emprender el viaje en busca de la voz verdadera que nos mostrará el sentido, que nos mostrará la salvación de todo esto y que no es sino la auténtica misericordia. Shanti, Shanti, Shanti. Y también pienso, por ejemplo, en la bruja de Crowley. Uh-huh. Para Crowley, nuevamente, este gran charlatán que tal vez sin quererlo y que tal vez su único objetivo en la vida era tener un castillo en Escocia, que lo tuvo, pero aún así nos mostró cosas más que interesantes. La bruja va muchísimo más allá de la superstición. Uh-huh. No es solamente la bruja de gorro en punta, varita de sauce y caldero lleno de potingues verdes. Uh-huh. La bruja
para Crowley, es el principio femenino de la creación, el principio indispensable en la realización de la magia verdadera y de la libertad creativa que solo podemos encontrar dentro de estas magias. La bruja señala el camino del final, pero también señala el camino del renacimiento, y no hay generosidad más absoluta que la del renacimiento. Uh-huh. Y bueno, pues bastantes cosas tenemos ya en la imaginería pop sobre brujas. Las tenemos en el cine, las tenemos en las series, las tenemos en los cómics. Uh-huh. Tenemos a Hermione Granger, tenemos a McGonagall, tenemos a Satana, tenemos a Sabrina. Tampoco nos olvidemos de ella, de Sabrina, sus tías y el gatito aquel, que por cierto había sido castigado por tratar de conquistar el mundo. Uh-huh. Curioso. El inconsciente nos lleva a lugares que no nos imaginaríamos si lo dejamos correr. ¿Mm? Y la verdad es que es poco lo que puedo decir sobre ello. Uh-huh. Pero aunque los medios mainstream nos venden visiones que pasan por el filtro de la mercadotecnia, pues no siempre nos ofrecen visiones erróneas. Algo que nos enseña la charlatanería de Madame Sosostris es que debemos ser capaces de ver la verdad entre la mentira. Algo que nos enseña Cali es que debemos ser capaces de correr el velo de la ilusión, aunque duela. ¿Mm? Porque de hecho Cali también es una diosa de muerte. La bruja es un vínculo y es también una ambigüedad, ¿sí? Es una conexión directa, personal, con este trasfondo tónico que está bajo la superficialidad del mundo al que llamamos realidad. Uh-huh. Pero es también una figura de resistencia. Los alemanes llamaban brujas a las mujeres pilotos soviéticas que todas las noches los atacaban, ¿sí? Bruja es el insulto que hombres de infinita estupidez dedican a mujeres muchísimo más sabias y fuertes que ellos, ¿sí? Bruja es el despectivo que algunos que se creen muy racionales utilizan para referirse con miedo y sorna a aquellas que entienden cosas que ellos apenas si podrían llegar a conocer. Y bruja también es la palabra que utilizamos cada fin de quincena para decir que ya nos quedamos en nada, que nuestra cuenta se quedó en ceros. Estoy bruja. Uh-huh. Brujería fue el cargo que alimentó los cadalzos impuestos por una civilización supuestamente ilustrada para ahogar sus propias disidencias. ¿Cuántas no murieron en hogueras? Y no es leyenda negra, digo, eh, murieron tanto en el cristianismo protestante naciente como en el católico, o fueron ahorcadas en lugares como Salem. Nuevamente recurro ahí, por cierto, el gatito de Sabrina, estoy recordándolo apenas, se llama Salem. Así pues, dejémonos llevar por los aires de la mano de las hechiceras. Dejemos que Circe nos lleve a su casa. No le demos calabazas. Que nos dé calabazas ella, si quiere. Es más, que nos vuelva macetas. Pero si lo hacen, que sea para plantar en nosotros las semillas del saber, de la curiosidad, del amor y de los más profundos conocimientos. La generosidad, la piedad, a nosotros mismos y a la naturaleza. El orden en que esto ocurra, por supuesto, será lo de menos. Hasta aquí mi intervención. Los invito a aportar, los invito a este discurso común, a este aquelarre que se nos ocurrió hacer un domingo por la mañana, que pareciera ocasión poco común, pero los aquelarres no necesitan mucho. Adelante. Es medio profano, ¿eh? El aquelarre el domingo en la mañana, querido. Normalmente son los sábados. Domingo Sábados por la noche sería lo ideal. por la noche, sí. Sí, volar Yo en por eso, yo por eso tengo esta facha, porque estoy desvelado de mi aquelarre. sí, sin gorros puntiagudos, porque no me van, pero lo del viaje en escoba suena muy interesante. A mí sí me gustaría intentarlo alguna vez.
Ya varios se han matado intentándolo, ¿eh? Volar y dejarse caer en los brazos de una dama. Gloria, adelante, te escuchamos. Hola a todas y todos. Es muy eh, interesante para mí como mujer escuchar esta palabra que nos lleva a tantos vuelos y pues definitivamente pues fue un manejo pues bastante impropio de los poderes masculinos que sobre todo pues llevaron a la muerte a decenas de miles de mujeres en los siglos XV a XVI, únicamente, pues casi por ser mujeres. O sea, yo así como que quise investigar, pues sí, los orígenes muy bien documentados, estimado Alberto, y pues es Europa la que, como bien dices, como que distorsiona, perdón, estos saberes femeninos y los lleva a cortes inquisitorias y tómala pues con penas de muerte, torturas y bueno, las mujeres en el periodo medieval, pues recordemos que pues los señores eran dueños de todo, los feudales, y la mujer que no estaba casada o no tenía un hijo que la defendiera, pues estaba perdida totalmente. Y era una bruja porque los propios inquisidores las culpaban de todos los males sociales. Era una cosa bien, bueno, pues evolutivamente ahí la llevamos. Pero sí, yo encontré ese nudo social que se hace hacia la mujer en esa Europa pues sí, tan machista, porque acá prehispánicamente encontré que la diferencia era que había hombres y mujeres con saberes, digamos, un poco más de los demás, sobre todo curativos, pero eran para un bien común que no encontré en Europa. O sea, en Europa no encontré descripción de mujeres que hicieran conjuros o herbolaria para curas masivas o para destinos colectivos en beneficio. Sino que eran catalogadas porque todavía en esos tiempos pues había quien estaba en las afueras, en las zonas rurales, en Europa más agrestes o más temidas, como que en México el clima mismo permitía pues andar prácticamente donde fuera sin mayor riesgo o problema, ¿no? Pero allá sí, pues nieve, y sobre todo esas guerras por Europa mucho más sangrientas, decía Federico Engels, quien catalogó a los progresos o las evoluciones humanas o culturales conforme al desarrollo de las armas, del poder de las armas, algo pues tremendamente hasta nuestros días masculino, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, ¿qué hicieron de malo las brujas? Esos conjuros que hablas, Alberto, decían, bueno, es que era la represión sexual que traían muchas veces, así se identificó, y hacían esas orgías, sí, como dice Francisco, bueno, no dice el día, pero pues sí eran en la noche, la verdad. Y daban rienda suelta y tómala, pues yo creo que sí había todos contra todos, una cosa así, ¿no? De sexualidad libremente ejercida en esas afueras de la ciudad o en esos campos, en la noche con, no sé, fogatas, conjuros, bailes, no sé.
recuerdo las Lupercalias, pero esas no las asocian a brujas. Las Lupercalias por ahí de febrero las ubican en Roma y bajaban corriendo del Monte Palatino 2 chavitos iniciados en su sexualidad y destazaban a un cordero, una oveja, un animal y tómala, iban con las vísceras, pues yo creo que también se las comían, no sé, pero haciendo alarde, pues, de que el chavito había cazado ya a un animal y había tenido la masculinidad suficiente para entrar a la sexualidad con una muchacha. Y no eran mal vistas. Entonces, eso fue en Roma y cómo se va concentrando el poder, como bien dices, Alberto, político, ¿sí? Y social, dentro del clero, que llegó a dominar a través de esa amalgama que se hizo con los asiáticos. Y ya para el feudalismo, pues era tremenda la iglesia y la Inquisición. Y, y de eso poco se habla. En la historia, esas brujas están casi proscritas. Qué bueno que hablamos en este coloquio de todo y con entera libertad. De verdad se los agradezco porque así como que el tema yo lo promoví y así como que no vi así mucho interés, digo, ay no, hasta todavía, pues quiero decir, hasta nuestros días se teme ese tema, ¿no? Aquí me gusta porque tratamos muchas cosas que en otros lados son así como todavía, como en el siglo XV, ¿no? Están así como así de atrás. Y bueno, pues me quedo con esa injusticia social hacia las mujeres, con esa fealdad que contrasta también, bueno, en Europa decíamos que pues no necesitaban ser feas pues para ser torturadas y linchadas, o bueno, quemadas o matadas pues por los inquisidores, que invariablemente la sentencia no era perdonarlas, era acabarlas. Entonces, allá en los cuentos y todo eso, las ponen feas, feas con el concepto europeo, viejas, narizonas, sucias, desgreñadas, y, y bueno, todo lo que nos inculcan desde la niñez, y de ahí viene. Y igual que la religión, ojalá que el próximo tema sea religiones, a lo mejor, ¿no? Pero sí tiene una fuerte carga en contra de las mujeres y las pone, pero como lo peor, ¿no? Y bueno, ya como en estos tiempos ya más modernos, las feministas toman esa bandera. Dicen, pues sí, somos brujas porque recuperan esa parte de sabiduría y de introspección y de soledad y de libertad que se toman y esos vuelos que a lo mejor, pues se dice que probablemente pues consumían sustancias psicotrópicas, o bueno, está probado pues que sí de repente sí utilizaban eso para precisamente librarse de esa carga social que venían en esos siglos sobre ellas. Y pues yo digo que antes no se volvieron de verdad locas, porque así las catalogaban. Decían, no, es que está loca esta mujer, tiene el diablo adentro y tómala. No, era, pues sí, desde luego otros tiempos, pero ¿cómo es posible que todavía sea día que se le teme a eso tan como aquí lo podemos ver ya para nuestros tiempos, con mucha falta de lógica, ¿no? Y esa introspección, pues que es propia, pues
más de las mujeres por su misma condición social que de los varones, que están ocupados en salir y dar la cara a la sociedad y todo eso, y la mujer se queda como segregada, ¿no? Y estos conceptos que manejamos ahora de las brujas, ya están cambiando un poquito, ¿no? Ya la Samantha y todos esos ya son brujas buenas, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, a la actualidad, como dices bien, Alberto, se teje con el poder político, como encontramos todavía situaciones como la de Donald Trump, ¿no? Que desconoce totalmente a las mujeres y las minimiza y es día, pues bueno, es una persona ya más adulta de edad, ya más mayor y no se le puede pedir que contenga conceptos nuevos, pero sí es increíble cómo su manejo mundial eh, todavía tiene poder. Entonces, ahora lo estamos viendo, ¿no? Yo no supe de ninguna bruja o bueno, o de las hechiceras o las catalogadas como brujas en el medievo, que hayan ejercido matanzas como si lo sufrieron ellas, ¿no? Es decir, yo no encontré pues que por algún hechizo se dedicaran a matar gente y la Inquisición lo ha hecho y con bastante impunidad. Y es día bueno, sí, algunos papas ya pidieron perdón, ¿no? Creo que empezó, creo, Bergoglio, bueno, Francisco, el Papa Francisco, creo que fue el que empezó después de tantos siglos a decir perdón por la Inquisición, pero antes nadie, ni el propio Juan Pablo II, tan aparentemente tan buen papa que lo cataloga el catolicismo o el cristianismo, o bueno, la religión católica, ¿verdad? Así que, pues sí tenemos todavía en el mundo esos poderes antibrujas, como el propio de Estados Unidos, Donald Trump. Y pues aquí le dejo porque sí encontré bastante injusticia hacia las mujeres a través de este concepto. Bien. Una acotación que ahorita estaba pensando. Es curioso, pero los procesos por brujería aumentaron conforme nos dio por creernos más racionales. En realidad, durante la Edad Media no fue tanto la represión de las brujas. Conforme se fue entrando al Renacimiento y a la Ilustración, los procesos aumentaron. Y el recrudecimiento de la persecución, tanto por parte de la Inquisición como por parte de las iglesias protestantes, fue todavía peor. Es raro cómo entre más racionales queremos creernos, más bestiales somos. Adelante, Ángela. Ay, pues sí, coincido con lo que dices de la razón. Justo estaba pensando en tres imágenes que me parecen muy bellas de las brujas y, y creo que nada más ha sido como miedo al cambio, ¿no? Lo que se ha tenido a través del tiempo y no sabernos renovables y cambiantes y poderosos. Pero una de las imágenes que más me gusta de las brujas es cuando preparan sus alimentos, que están como con toda la intención de lo que están haciendo y de lo que se están alimentando y del poder que le están infundiendo ahí a pues no solo a sus alimentos, también a todas sus acciones. Y creo que lo hemos perdido, no estamos conectados con la conciencia. Luego la imagen que más me fascina es la de la escoba y pienso, ¿por qué una escoba? Y creo que es muy bello pensar que la escoba limpia y
también cómo nos vamos purificando nosotros nuestros contenidos mentales. Y creo que es por eso muy bonita imagen lo de la escoba, porque no puedes andar en unas alturas sin prestar atención y sin estar 100% presente. Y creo que eso es lo que más me conecta con las brujas y con el trabajo individual que implica eso, despertar más la conciencia. Incluso cuando están volando, pues hacen ruidos y sonidos y gritos, porque se han liberado, me imagino, ¿no? Es lo que pienso. Y la última imagen que me gusta también es imaginarlas a todas en círculos, realizando esas conexiones, comunicándose, colaborando, retroalimentándose. Y bueno, también ahorita que estuvieron platicando, muchas de estas cosas se hacen en la noche. El poder de contactar con esas, porque las cosas que uno ve en el día no son las mismas que uno ve en las noches, ¿no? Pero siento que sí ha sido muy generalizado ese miedo hacia sabernos transformar. Y ya, eso es todo lo que quería platicar y compartir. En efecto. De hecho, lo que dices me recordó otra deidad del panteón mexica, Tlazolteotl, la diosa de la inmundicia. Tlazolteotl devora la inmundicia, devora la suciedad, pero al hacerlo purifica al mundo. Y es otro aspecto de esta diosa maternal, creadora y destructiva a la vez. Era con quien debía uno confesarse para poder obtener la absolución de las propias faltas, y era también una diosa de fertilidad, de sanación, de parto y de muerte. ¿Mm? Es esta dualidad. Nuevamente, en todas las sesiones que hemos tenido, hemos tocado justamente la dualidad, la necesidad de la muerte como un rito de purificación, como un camino de purificación. Después de todos los ritos son caminos hacia el renacimiento. ¿Quién más quiera participar? Adelante. Gloria, Vivian, quien guste. Sí, si quiere participar Gloria, yo participo después. No, nada más, sí tienes razón, Alberto, eso de la modernidad va de la mano con la sentencia a lo rural, a lo agreste, a las emociones mismas, al hemisferio que nos hace diestros y olvida el otro hemisferio que todos lo tenemos, pero está ahí rezagado, olvidado y la inteligencia artificial nos conduce, que como bien dices, ni es tan inteligente ni tan artificial, porque desde luego que está ordenada por gentes que quieren controlar al resto de la humanidad. Así que sí, tienes toda la razón. Nos vienen esos conceptos de racionalidad e irracionalidad de Europa y descalifican todo lo que no conocen, todo lo que para ellos es agreste, rural, atrasado, emotivo, en una palabra, y conectado con la naturaleza y valorado en su dimensión como parte integral de este mundo, sin más categorías de superioridad, quizá, ¿verdad? Y sí, me agrada que lo hayas acotado, porque como que así vamos en el mundo, ¿no? De hecho, yo decía ahorita de Donald Trump, y desconoce él a la naturaleza y las necesidades y todo, y dice, no, esto sigue siendo una batalla por el dinero y el poder y punto. Y no le hace que se borren seres humanos, vidas, desconoce todas las emociones y dice, eso no existe, eso es, esa gente no debe de existir prácticamente, ¿no?
Así que sí, tienes razón, es con la ilustración, con los científicos y tienes toda la razón. A medida que nos vamos hacia ese lado, se desbalancea la humanidad en el otro aspecto más humano. Eso nada más quería comentar, gracias. Me da curiosidad justamente algo que mencionas. Y pues es anecdótico, ya sabemos que la anécdota no hace evidencia, pero sirve de algo. El hecho de que casi todos los grandes defensores de las inteligencias artificiales y de las criptoeconomías que conozco odian con toda su alma la actividad artística creativa. Lo conciben como el gran enemigo y como parte de lo que en su cabeza es una conspiración que quiere llevar a Occidente a su decadencia final, cuando en realidad Occidente lo único que necesita es un empujoncito. Pareciera ser que hay una visión que cree que la racionalidad es la negación de nuestra capacidad creativa y es una negación de nuestro pathos y es una negación de nuestro autoconocimiento. Pareciera, y es muy extraña esa dualidad, que quién sabe de la cola de qué animal imaginario habrá salido. Porque, pues si algo nos prueba gran parte del discurso filosófico, del verdadero discurso filosófico del siglo XX hacia acá, es que la emotividad, el estado de ánimo, nuestra capacidad de procesar emociones, pues es parte también de nuestra naturaleza y parte de nuestra razón y parte de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad de entender el mundo y discurrir en él, sobre él y para él. Es curioso. Vivian, adelante. Oye, perdón, antes de Vivian, discúlpame, Vivian. Alberto, solo quería preguntarte algo. ¿Por qué dices que los promotores de la AI están en contra de la creatividad? No he llegado a ese punto del discurso. Si me lo aclaras, me vas a ayudar mucho. Paso mucho tiempo en los sótanos de Internet y me he topado muchísimos foros en los que es común hablar sobre tecnologías, etcétera. Y una de las cosas más comunes que encuentro es el alegato, pues, de que el arte con inteligencia artificial, pues en realidad sí está muy dudosa su capacidad creativa, porque, pues sí es cierto que hay prompts que pueden generar cosas muy interesantes, pero también hay prompts que lo único que hacen es cortar, pegar elementos. Y aquí viene justamente que muchas veces he recibido como respuesta extremadamente airada la descalificación del trabajo artístico, no tradicional, no solo el tradicional, sino de la figura del artista bajo el postulado de que cualquiera ahora va a poder ser capaz de crear sin importar si lo que hace está bien o mal. Y es algo que había visto también durante la burbuja de los NFTs, el hecho de que te vendían el dibujito, bueno, el enlace que estaba tras el dibujito, etcétera, bajo el pretexto de que lo que estabas comprando iba a tener un valor no por su calidad estética, o por su importancia estética, o hasta por su simple estética, sino por el hecho de que te llevaba un enlace que te daba ciertos privilegios de consumo. Ya, te lo agradezco mucho. Perdón, Vivian. No, no hay problema. Otra vez realicé un video, pero quiero decir que antes pensé, cuando dijeron bruja, yo pensé en una hechicera, aquella que hace conjuros o tiene habilidades como la famosa Pachita u otras personas, en sí modificar la vida, la realidad de las personas. Entonces, pero bueno, iba yo a hablar de las moléculas, como saben, cómo sí puede, por qué sí existe, sí pueden alterarle a uno. Sí existe un manejo de energía interesante que, pues ellos ya lo sabían. Pero ya después, al profundizar en el estudio de las brujas, pues hay diferencias entre brujería y hechicería, etcétera. Y me llamó la atención lo que mencionaste, Alberto, sobre la lucha de poderes por el conocimiento, por la religión, por el dinero.
y por qué entonces las hacían ver así, como personas, que también hay mal, en todo hay bien y mal, pero las hacían ver como hombres y mujeres, tanto hombres como mujeres, brujos y brujas, los hacían ver feos, malos, por esa lucha. Entonces de eso hice mi video y es muy breve y si Francisco me puede ayudar a compartirlo. Con todo gusto, voy a ello. Si no se escucha, me lo reclaman, por favor. Gracias. Un segundito, que ya no sé dónde lo dejé. Entre las 2000 pestañas que tengo abiertas. Si no, aquí lo vuelvo a abrir. Ok. Brujas. El término de la bruja generalmente es asociado con una mujer que vuela montada en una escoba, el aquelarre, que es la reunión de brujas para realizar ciertos ritos, caza de brujas, videntes o clarividentes, chamanes, brujo de tribu, personaje de imaginación contemporánea en cuentos, novelas, películas, máscaras y ciertas fiestas populares. Se dice que la primera aparición documentada de la palabra bruja española como bruxa fue en el siglo XIII de nuestra era. No obstante, su concepción aparece siglos antes, como en la Biblia, en la historia del rey Saúl, quien consultó a la bruja de Endor. Se estima que la narración de Saúl fue escrita en el siglo XI antes de nuestra era. En cuanto a la caza de brujas, a diferencia de las hechiceras, las brujas fueron las principales víctimas de esta entre 1450 y 1750 de nuestra era. Entre mitos y temores antiguos surgen relatos de mujeres sabias que tenían amplios conocimientos de hierbas, de las estrellas, de los ciclos de la tierra y como parteras. Ellas se guiaban por su intuición y su ciencia natural. En ciertos relatos bíblicos como el Levítico y el Éxodo se prohibía la magia y la adivinación y daban pena de muerte a los magos. Sin embargo, el acontecimiento histórico de la caza de las brujas tomó lugar principalmente entre los pueblos germanos, anglosajones y franceses. Empezó en el feudalismo y prosiguió hasta entrada la Edad de la Razón en los siglos XIV y XVII después de nuestra era. Miles de personas, mayormente mujeres, el 80% consideradas brujas, fueron ejecutadas. A esto se le llamó también quema de brujas. Entre las mujeres consideradas brujas se encuentra Hipatia de Alejandría. Aunque Hipatia de Alejandría no fue parte de la casa de brujas porque este fenómeno ocurrió después de su muerte, sí fue considerada una bruja y la difamaron acusándola de practicar magia negra y brujería. Se dice que el juicio más antiguo registrado por brujería podría ser el de la intelectual Hipatia. Hipatia es considerada la primera mujer matemática de la historia, gran maestra y sabia consejera. Nació en Alejandría, Egipto, alrededor del año 355-370 después de nuestra era. Su padre, el filósofo matemático y astrónomo Teón, la instruyó en matemáticas y en astronomía. Se convirtió en neoplatónica, lo cual es una variante del paganismo. Mejoró y construyó instrumentos astronómicos. Murió en el año 415 después de nuestra era. Una turba de cristianos la desollaron, la descuartizaron y la quemaron y destruyeron sus obras académicas de álgebra, geometría, filosofía y astronomía. Respecto a las mujeres, en la segunda mitad del siglo XIX después de nuestra era, ellas fueron aceptadas en las universidades y poco a poco incursionaron en el mundo de la ciencia y tecnología, dejando ya de llamarse brujas. Referencias.
Listo, no sé si quisieras compartir algo más, Vivian. No, Francisco, nada más como ella hubo pues muchísimas más. Fue muy triste lo que le hicieron a Hipatia. Y pues yo creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? En México, no solamente Europa, en México a través del machismo, pero pues y no tanto por la mujer, o no debí decir machismo, porque también es a hombres, también los hombres muchas veces son nuestras víctimas. Entonces, en general vuelvo a decirlo, lo que dijo Alberto, mucho va con la lucha de poderes. ¿Quién sabe más? ¿Quién no? Y eso se sigue dando hasta nuestros días para tener acceso verdaderamente a información que nos puede ayudar mucho en la vida a crecer, pues es costosa, solamente es para unos cuantos, tal vez ahora ya no le llaman brujas a las personas, pero pues sí hay que tener siempre cuidado, ¿verdad? Para los clarividentes y los intuitivos, hasta la fecha hay que tener cuidado porque se sabe que desaparecen por ahí, entonces mejor siempre tener sus precauciones, nada más. Justo pensaba en esto, que regreso a lo que mencionaba de Arenas. O sea, sí, claro, nos dice, la peor bruja de todas es Fidel Castro, pero pues también para él la bruja es el poder. La bruja maligna, tiene sus brujas benignas, pero enloquecidas por el poder del macho, pero también tiene a sus brujas malignas, y las brujas malignas son el poder, son las figuras del poder desmedido. Arenas también decía, si Cuba es el infierno, Miami es el purgatorio. El poder desmedido que no solamente ejercen los políticos, sino que también actualmente, y lo estamos viendo y lo sufrimos todos los días con nuestra cartera y con nuestras libertades recortadas en redes sociales, también ejercen las corporaciones que nos crean la ilusión de libertad de un consumo desmedido, sin mostrarnos la realidad de que detrás de ese consumo hay prácticas poco éticas, burbujas económicas que en cualquier momento van a estallar, y una libertad de elección que no es tal. ¿Por qué? Porque claro que puedo elegir, pero puedo elegir solo lo que me ofrecen, no lo que yo pueda crear. Y me parece también una de las cosas más graves de esta crisis del tardo capitalismo en la que estamos entrando, y que ojalá se acabe pronto. Adelante. ¿Alguien que guste intervenir? Francisco, Cari, Víctor, adelante. Hola, buenos días. ¿Sí se me escucha claro? Miren, con base en todo lo que ustedes han dicho, yo creo que es importante 3 puntos. El primero es esa diferencia que hacemos, no solamente conceptualizando desde nuestro lenguaje, sino desde otros. Por ejemplo, en el inglés, la hechicera es la sorcerer, la que practica una magia divina, mientras que la bruja, la witchcraft, es la que realiza artes oscuras. En ese craft está toda la intencionalidad, ¿no? La bruja es la que hace aquelarres, mientras que la hechicera es la que tiene un don divino, la sorcerer. Por otro lado, también tenemos que ver que en el español estamos realizando un acto muy simbólico, porque no permitimos nunca que una mujer pueda ser maga. El mago viene del maestro, el magíster. El hombre sí es un mago. Difícilmente va a ser un hechicero o un brujo. Cuando hablamos de hechiceros o brujos, hablamos de hombres de muy baja calidad, mientras que los hombres de alta calidad siempre son magos. ¿Por qué? Porque dominan la materia, dominan el espíritu, dominan el ser, trascienden pues, como este caso, la semiología, ¿no? Ellos sus conjuros, sus fórmulas mágicas son el sumum del universo, no son artes divinas, es conocimiento puro. Eh, eh, o al menos así es como históricamente lo hemos venido viendo, ¿no? El tercer punto es que
la carga simbólica que le damos actualmente a la brujería y a la hechicería es una carga de sororidad, disruptiva, sí. Y un ejemplo claro que tenemos es este grupo de mujeres feministas del cual no debería hablar porque yo no llevo esa bandera, pero las brujas del mar se pusieron brujas del mar para ser disruptivas, no para ser no para ser amadas, queridas o como ustedes lo quieran ver. Son disruptivas desde el punto de vista de los hombres y de las mujeres, ¿no? O sea, a uno como hombre le dicen es que vienen las brujas, con toda la carga simbólica que esto trae. Digo, es un nombre que puede estar bien o mal encaminado por quien lo escogió. Yo no soy quien para juzgar esa cuestión, pero sí es una cuestión disruptiva. Entonces, al menos en esos tres sentidos, la carga de la palabra bruja todavía no ha modificado mucho desde la época de la Inquisición. Digo, sigue siendo disruptiva, sigue siendo de un poder, pero no de un poder superior, sino de un poder que se obtiene a través de artes oscuras. Sigue teniendo una carga en el ideario popular de cierta malignidad. Bueno, una vez dicho esto, por eso es que vemos que en la literatura la frase que dijiste es muy clara, ¿no? El infierno es Cuba, el purgatorio es Miami, porque al final del día la carga simbólica del mal es del lado que estés, nunca vas a encontrar el cielo. ¿Por qué? Porque las condiciones socioeconómicas, estructurales, lo que tú quieras, no nos va a llevar a ese cielo. Si Cuba, que para la izquierda latinoamericana es el sumum del comunismo, bien o mal entendido, y Estados Unidos es para la derecha latinoamericana el sumum de todo aquello que el mercado trae como mieles, y jamás alcanzamos el cielo, entonces ¿dónde está este cielo, no? Independientemente de lo que aquí estamos hablando de brujería, hechicería, etc. La carga psicológica de las artes mágicas, pues continúa siendo negativa. Y es lo que quería comentarles. Gracias por el espacio. Víctor, muchísimas gracias. Muy interesante la participación y sí, justamente esto, que a veces pareciera que en el español nos faltan palabras y además, pues sí, en efecto, de llamarle a un hombre brujo. Vamos a desayunar. Tu micro, Víctor. Ay, perdón. No te apures, querido. Llamarle a un hombre brujo es despectivo, pero llamarle a una mujer bruja no, es raro. Y también la dimensión política del asunto. Eso es, creo que una de las vertientes más, de donde se puede sacar más, sobre todo en este tiempo de crisis, que pareciera que será una crisis final. Adelante, Cari Tzibet. Hola, buenos días. Espero que me escuchen bien. Te escuchas bien. Tu cámara está cerrada. Sí, es que ando en pijama y ahorita no tengo ganas de quedar grabada en pijama. Yo también. Bueno, pues no alcancé a escuchar todo porque la verdad andaba haciendo otras cosas. Andaba en brazos de Morfeo, como quien dice. Ya me mandó un mensaje aquí mi querido Alberto y me dijo, oye, y ya dije, sí, perdón. Bueno, en cuanto al tema de las brujas, me parece muy interesante en general. Como toda mujer que tuviera poder, incluso ahorita es considerada mala, como se sataniza, que es lo que ustedes estaban diciendo. Por ejemplo, eso de que en algún momento las mujeres parteras se empezaron a considerar brujas porque no solo eran parteras, sino que también sabían mucho sobre plantas medicinales y demás. Y cómo se empezaron a asociar con la brujería, porque es como este control sobre la vida no puede ser normal, tienes que ser una bruja. No es posible que no es posible que tengas el conocimiento suficiente para traer otra vida a este mundo, tienes que ser una bruja. No es posible que tengas el conocimiento para conservar la vida, tienes que ser una bruja. De hecho, no creo que lo hayan mencionado, y sí, pues lo lamento, pero no lo escuché, jaja. Hay una serie de animación que está hecha en Estados Unidos, la hizo Cartoon Network, se llama Over the Garden Wall, también conocida como Más allá del jardín.
donde es una reinterpretación del Infierno de Dante. Aunque es una caricatura, se las recomiendo muchísimo porque es hermosa. Todos los elementos están puestos ahí por algo. Y la traigo a colación porque salen mucho las brujas en esta serie. Porque si bien es una reinterpretación estilo americano del Infierno de Dante, tiene muchos elementos sobre brujería. Por ejemplo, aquí sale una Beatriz, que no es la Beatriz de Dante, es una reinterpretación también, pero que fue convertida en un pájaro, en un azulejo, por una bruja. Una bruja que para poder quitarle la maldición tiene que usar unas tijeras como las que usaban las parteras, unas tijeras de cigüeña. Tiene elementos muy... Es impresionante, de verdad. Si no lo han visto, digo, yo sé que no es como uno de los temas que se traten mucho aquí, pero denle una oportunidad porque es cortita, son como 15 capítulos y abarca todo el Infierno de Dante, pero hecho un poquito más amable porque estaba, pues, hecho para niños. Y todo el tema de la brujería, como lo tratan ahí, es una cosa muy bonita, porque también tiene referencias a El viaje de Chihiro. Entonces tienes dos brujas que son hermanas, pero una es buena y otra es mala. Así que si tienen chance de verlo, creo que les puede gustar mucho la interpretación de la brujería que hacen ahí. Y pues eso, les quería hacer una recomendación un poco menos ortodoxa. Y espero que les guste. ¿Cómo se Pues- llama la serie? Más allá del jardín. Gracias. Pues bastante buena recomendación, ¿eh? Ya habíamos platicado un poquito sobre Sabrina. Y bueno, pues también hay dos formas de Sabrina. Está aquella que muchos conocimos en nuestra primera juventud y otra que estamos redescubriendo o que redescubrimos en nuestra segunda infancia. Primera juventud los 20 y segunda infancia los 40. Adelante. ¿Alguien más que guste participar? Francisco, Leonor. Bueno, pues ya que, a ver, tomo la palabra. Pues celebro la participación de todos. Creo que se está entretejiendo un discurso muy interesante. Yo simplemente quiero hacer una pequeña reflexión filológica sobre los términos asociados a bruja desde la antigüedad y hacer una pequeña reflexión al respecto de ello, ¿no? Quiero comenzar con las referencias mesopotámicas que tenemos en Acadio, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos a Masmasu como exorcista o curandero ritual, tenemos a Caspatu como hechicera, pero aquí tenemos la primer inflexión importante. Tenemos a Asiptu como bruja maliciosa, ¿no? Y aquí es donde comienza la historia de una magia oficial aceptada y de una hechicería acusatoria que es maliciosa, lo cual no va a prevalecer en todas las culturas. En Egipto tenemos Heka como la fuerza mágica cósmica y a Hekau como el practicante o la practicante de esta magia, pero no existe bruja como un término demonizado. En India, si bien están presentes las dakinis como los espíritus femeninos nocturnos, las yakshinis como los espíritus femeninos protectores o seductores, hay por ahí un término o dos términos, uno que es prayógica, que es como la que practica la hechicera, y la otra que es tantrica, que son dos diferentes formas de práctica ritual de la hechicería. La primera que tiene que ver con los elementos, la segunda que tiene que ver con básicamente la interiorización de esos elementos y la práctica interna de la brujería.
Pero de nuevo no tiene ninguna connotación negativa, pero probablemente los símbolos correlacionados a ello sí la van a tener en lo sucesivo. Me gusta mucho, Alberto, cuando mencionas a Kali y a Cihuacóatl, ¿verdad? Si mencionaste a Cihuacóatl, ¿no? La diosa india, que es la negra, ¿no? Madre de la hechicería, porque de hecho destruye a los demonios con hechizos, como el mantra Hum, ¿no? Y a Cihuacóatl, que va a tener una relación con la serpiente. Y por otro lado, porque Kali también tiene una relación serpentina y una relación con los cráneos y una relación con la muerte. Y esto es un cognado que va a ser frecuente, pues naturalmente desde Eva, ¿no? Desde Eva, la primer bruja maligna que seduce al hombre y que le enseña el lenguaje de la serpiente, porque esto es lo que tiene Eva, el lenguaje, la lengua bífida de la serpiente, ¿no? Es decir, la posibilidad de comprender la dualidad, la dicotomía, el bien y el mal, ¿no? Porque si una particularidad que tiene la serpiente, pues es esa lengua dicotomizada, bífida, ¿no? Y ¿cómo no le vamos a temer, ¿no? O cómo no se le iba a temer, por otro lado, en la antigua India también a las prayógicas y a las tantricas y a cualquier mujer que practique la hechicería, la brujería, la magia, y aquí yo no quiero hacer diferencia, porque en realidad la diferencia entre brujería y hechicería en términos lingüísticos es verdaderamente es delgada, ¿no? Son acepciones de ciertos momentos históricos. En ambos casos tiene que ver con un poder sobrenatural sobre el mundo fenoménico y sobre el mundo metafísico, ¿no? Entonces, pero a lo que digo es, ¿cómo no se le puede temer a una mujer que practica estas artes? Porque el hombre mata con la espada, ¿no? El hombre mata con la espada. Pero la bruja mata con la palabra, con la lengua de víbora. Y esta lengua de víbora trasciende la propia vida. ¿No? Así que, o sea, el hombre finalmente solo mata y listo, pero no pasa nada más que la muerte, ya, ¿no? En cambio, el hechizo es sobrenatural. Y por ser sobrenatural trasciende la propia existencia corriente de la vida. El término clave del hebreo mekashefa es el que nos transforma esto en una situación aberrante, ¿no? Porque dice el Éxodo, no permitirás que viva la hechicera, ¿no? Y déjenme ver, porque por aquí tenía ese fragmento de la Biblia, a ver si lo encuentro. Sí, porque está acotado por otros dos versículos bastante interesantes. Dice, el anterior, si alguno engañare a una doncella, y son versículos del Éxodo, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y que durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer, lo cual todavía se sigue practicando a veces. Si su padre no quisiere dársela, él pesará plata conforme a la dote de las vírgenes, lo cual no se suele acostumbrar y debería ser una buena práctica, ¿verdad? Después viene este versículo, a la hechicera no dejarás que viva, y posteriormente cualquiera que cohabite con bestia morirá. O sea, el tema es que, si se dan cuenta, el versículo previo y el versículo posterior de este maléfico versículo 18 del capítulo 22 del Éxodo, que luego va a ser tremendamente justificado en el Maelus Maleficarum, en el martillo de las brujas, para matar, para torturar, porque no es suficiente
no es suficiente execrar, ¿no? A quien tiene poder. Es importante torturar, desaparecer a través del fuego. En ambos casos tiene que ver, antes y después, con el sexo. Y es otra dimensión en la cual la bruja tiene una connotación importante. La magia sexual es algo que va a aterrorizar a San Agustín y a Tomás de Aquino, que básicamente no van a decir la mujer es mala, pero van a decir sí, es débil, es concupiscente, es el signo particular de la carne, ¿no? Mira, como si no existiera la homosexualidad desde miles de años antes, ¿verdad? Pero bueno, la mujer entonces como el signo de la tentación, y debido naturalmente a ello, pues hoy en día tenemos tanta impotencia y tanta eyaculación precoz, ¿verdad? ¿No? Porque la sexualidad es mala. Perdónenme mi desorden. Quería seguir con, después de esta inflexión hebrea que va a tomar este gran papel en el cristianismo y que va a llegar hasta nosotros con esta idea de que la mujer está asociada a la maldad, porque el Éxodo no dice no permitas que viva el hechicero, ¿verdad? Dice no permitirás que viva la hechicera, es decir, la mujer es la malvada, y eso es un tema muy importante. Mientras que por otro lado, en la Grecia clásica, farmaqueia, el uso de hierbas o la brujería, pues viene siendo un cognado de lo que hoy tenemos como farmacia, ¿verdad? Farmaquis es la mujer que mezcla los remedios y los venenos, porque el hombre pues se la pasa arando el campo y haciendo espadazos con su pene contra otro hombre, ¿verdad? ¿No? Mientras la mujer, pues se dedica a comprender los misterios culinarios, los misterios de las plantas, ¿no? Y la botella, por supuesto, la magia popular de los rituales de amor. En Roma tenemos Strix, Striga, como un ave vampírica, que posteriormente va a ser relacionado también a lo femenino. Y finalmente, en el latín medieval tenemos Maleficae, como las mujeres que realizan maleficios, ya como lo mencionaron varios de ustedes. En inglés antiguo tenemos Wicca y Wicca, que van a dar a nuestro witch, que ya fue mencionado, pero también al contemporáneo Wicca, ¿verdad? Que ha sido como la renovación en el siglo XX y XXI de la magia femenina, ya post-feminismo, ¿no? Pero en realidad, hacia el 1200, 1500 es la primera aparición de la palabra bruja en castellano, en textos del navarro aragonés y del leonés, que tiene una etimología probable de brux, celta, que significaría rugido o fuerza nocturna. Y de ahí va a derivar en el germánico bruxa y del latín brucus, también vegetal tóxico. Y así la asociación con el mal hasta nuestros días, porque naturalmente, lo repito, la mujer que tiene conocimiento es peligrosa, cuando en realidad el peligro está, como ya fue señalado, en el poder institucional, en el poder político y en el uso desmedido de versus lo que la bruja nos enseña, que es una sociedad colaborativa y una economía colaborativa y la posibilidad de ayudar, ¿no? Porque la que tiene el conocimiento sobre las plantas es la que puede ayudar, ¿no? Y la que vuela con Diana es la que conserva la pureza, ¿no? Ahora, no quiero decir que simplemente por esto la mujer sea buena, ¿no?
o la mujer sea mala, o el hombre sea malo, o el hombre sea bueno. Son evidentemente dos naturalezas, la bondad y la maldad. Y en dado caso la brujería, que tiene que ver con la maldad, pues tiene que ver más bien con la simulación, con el engaño, con la transgresión del derecho al otro y no con una particularidad de lo femenino o de lo masculino, sino con una ética personal. Es todo lo que quería compartir. Antes de la intervención de Carla, quiero mencionar algo, y es curioso, acerca de esto que mencionas de la impotencia masculina. Drieu La Rochelle fue un escritor francés. Y pues una de las muchas razones por las que ha pasado la historia es porque colaboró con colaboracionista de los nazis durante la ocupación francesa. Y bueno, antes de ser procesado y ejecutado por sus delitos, porque pues era imposible ser parte de esa atrocidad, se confiesa acerca del por qué decidió justamente formar parte de esto. Y en sus diarios lo describe de una forma muy interesante. Él habla del nazismo como el resplandor de la impotencia. Dice, obviamente de otra manera, me he unido a esto porque soy un impotente en todas las otras esferas de mi vida. Sí. No he podido hacer nada, ni siquiera en lo sexual, y por lo tanto elijo este camino. Elijo el resplandor de la impotencia. Y es curioso, y de nuevo me regresa a la cuestión artúrica de la tierra baldía y a la cuestión del rey pescador. Es la bruja la que nos recuerda que esto que tenemos no es la verdad y que el camino para salir de esto, pues es lo que dice el trueno, son las palabras del trueno. La suprema generosidad es el modo de salir de este atolladero. Adelante, Carla. Hola, muy buenos días. Me encanta toda esta plática que que he estado escuchando, que he tenido la oportunidad de conectarme. Y a mí esta cuestión de las brujas me conecta mucho con esa sabiduría celta, con ese misticismo del bosque, las mujeres en los círculos, en alabanza a los elementos y todo lo que representan esas brujas, independientemente de no nada más esas brujas, sino las brujas actuales también y a lo largo de la historia, con ese conocimiento exclusivo y cómo son consejeras de muchos gobiernos inclusive. Esta conexión con la espiritualidad y toda esta conexión que se logra y que a veces en ese miedo que se tiene hacia todo lo desconocido. Me encantó, Ángela, lo que comentó de la preparación de los alimentos, ¿no? O sea, esas brujas que a veces están no solamente en la preparación de los alimentos antes, sino en este momento, cada mujer preparando los alimentos y cómo hace esa alquimia en cada preparación, cómo lleva su energía en cada preparación y cómo ese alimento es dado a todas esas personas donde lleve energéticamente algo. O sea, esos rituales no quedan atrás, sino que esos rituales forman parte de la vida diaria, donde esas mujeres pueden o podemos llevar energéticamente una información en cada alimento que preparamos. Y bueno, todo eso que forma parte de lo desconocido, que da miedo, de esa conexión con la espiritualidad de cada uno, de ese conocimiento interno, de esa energía femenina potencializada, también de esa energía femenina sexual que ha sido reprimida. Me encanta todo esto, me encantó todo el tema de las brujas, cómo cada quien lo ha abordado y cómo lo hemos podido comprender. Del manejo de los elementos. Y todo esto me lleva a una reflexión interna. ¿Qué tan viva
está esa energía de las brujas hoy en día. Esa energía que hoy se le da otro nombre y que ni siquiera es feminismo y que ni siquiera es el machismo, o sea, a veces es simplemente la cuestión energética, cómo se lleva y cómo esa energía se mueve, aunque hoy se le llama de otra manera. Ese hechizo que va en cada palabra, a lo mejor ahora ya no se hacen estas combinaciones donde se trabaja en un caso y donde se nos ha presentado por años, ¿no? De cómo se trabajan estos hechizos. Sin embargo, cómo se hace hoy en día esta energía y cómo se manifiesta esta energía de las brujas. Eso me encanta. Me encanta cómo se ha despertado, aunque no se le sigue llamando con ese nombre porque está muy reprimido, pero cómo se ha despertado esa energía en esta época y cómo se sigue llevando hacia cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muy bien, quiero comentar algo que llegó al chat hace ratito, lo envió Víctor justamente, y dice, durante años la diferencia entre el ala 1 y el ala 2 del Hospital General de Viena era que en la 1 había una maldición de brujería y en la 2 no la había. En realidad, lo que pasaba era que en la 1 atendían aprendices de medicina y en la 2 las parteras eran mujeres que hacían algo muy simple, pero que salva vidas: lavarse las manos. La verdadera brujería, lo que marcaba la diferencia entre vida y muerte, era eso: agua y jabón. Es todo lo que llega por acá. ¿Alguien más que guste lanzar un hechizo, un sortilegio, pasarnos la receta de una poción, de un ungüento? Adelante. Bueno, por mi parte, no sé si ahorita que dices de hechizos, pues la propensión que estamos tomando como sociedad hacia, pues sí, no precisamente hechizos sanos, sino pues las drogas, ¿verdad? Que refugian a la gente en, pues, en esos hechizos modernos, pues como tiene hechizada a la humanidad ese gran negocio que, que pues sí, para evadir la realidad se toman, ¿verdad? Son los hechizos modernos. Y volvemos a las lecturas políticas, Gloria, fíjate. Después de todo, sí, muchos de los problemas que tenemos en Latinoamérica son por los cárteles. ¿Quiénes son los que más persiguen a los cárteles? Los estadounidenses. ¿Cuál es el país que más consume en el mundo? Estados Unidos. Y muchos de esos patrones de consumo surgen, pues bueno, hay documentos que lo prueban y que han salido a la luz en su respectivo momento, a partir de soldados que regresan espantosamente traumatizados de las múltiples guerras en que se han metido, o a partir de la distribución de drogas por parte de agencias gubernamentales en los barrios más pobres de los Estados Unidos. Pasó también en España. Durante los 80s, la época de oro del PSOE, y no, eso no significa que yo algún día llegue a estar a favor del PP o algo así. Uno de los modos que utilizó el gobierno para desactivar la rebeldía de los jóvenes que vivían en los barrios obreros era distribuir drogas, sobre todo en el País Vasco. Y tan era así que los mismos policías que le quitaban la droga a unos se la daban a otros. Entonces, el poder pervierte el conocimiento, ¿sí? Los grandes problemas de adicciones actuales son con respecto a los opioides. ¿Cómo llegaron los opioides a la circulación? El gobierno estadounidense permitió que se recetaran como si fueran dulces y hasta para un dolor de cabeza.
el poder pervierte el saber. ¿Qué podemos hacer? Pues en medio de la verdadera generosidad, el recuperar el saber, el hacer propios los saberes y el partir desde ahí para construir una auténtica solidaridad. Creo yo que esa podría ser una forma de salir de esto que todos los días pasamos. ¿Alguien más que quiera colaborar? Cari. Ahora que Adelante. mencionas lo de los opioides, me gustaría hacerles una recomendación. Hay un podcast que se llama El Dolop. Es la versión mexicana de un podcast estadounidense donde hablan sobre historia estadounidense. Hicieron hace aproximadamente un año un programa dividido en 2 partes que es sobre la crisis de los opioides en América. Entonces se habla sobre todos esos temas y cada uno de los episodios dura como 1 hora. O sea, no son difíciles de escuchar, están muy interesantes, pero sí se toma un rato. Digo, ya que traes a colación el tema de lo de los opioides. Sí, ahorita precisamente justo en estos días recientes, tengo una amiga, yo soy dentista, mi amiga también, y había dejado de trabajar una larga temporada. Y en estos días hablé con ella y me dice que una de sus hijas, de aproximadamente 18 años, tomó una sobredosis de unos medicamentos que tiene administrados psiquiátricamente. Y en verdad dices, Alberto, a Estados Unidos, sí, y también nuestra sociedad ya tiene esta chica, pues, ha comentado que se siente reprimida, pues, y es que, pues sí, el estado emocional está descuidado. Pues las inteligencias artificiales les resuelven muchas cosas a la juventud hoy en día, pero les limita su interior bastante. Entonces, sí, tuvo bastantes problemas. Creo que se tomó 20 pastillas en vez de, cuando mucho, las 2 que le corresponden al día. Y bueno, pues ya que salió de ese problema, pues admite la chica que fue por una carga emocional muy fuerte con la que no podía. Le nombran pensamientos al interior, algo así, que se presentan y no se saben conducir. Entonces, yo celebro mucho estos coloquios de verdad, porque quisiera ver aquí a más gente, pero bueno, no importa. De alguna manera somos promotores de esa palabra que cura pues bastantes deficiencias sociales y bueno, gracias por la recomendación, compañera Cari, porque sí, yo manejo opioides desde hace 30 años y jamás he tenido problema alguno. Y hay otros, muchos medicamentos de primera elección y ese es el último, el fentanilo es el último. Así que bueno, que sí es más pretexto de resolver una situación emocional que no tiene, bueno, que tiene esa puerta rápida y falsa. Y bueno, ya lo viví de cerca, pues, con una joven, y pues no está nada bien. Y lo peor del caso es que en vez de ir mejorando, digo, sus padres sí le han puesto la atención debida y todo. Creo que va de mal en peor. Entonces, algo está pasando, que dejamos estos saberes y sí, Alberto, toda la razón en estos nuevos saberes coloquiales. Sí, fíjate, Gloria, justamente ahorita pensaba en eso. La bruja es la figura que es depositaria del saber popular, es depositaria del saber del pueblo. La bruja buena, obviamente. O sea, la bruja buena o la bruja buena que ha quedado enloquecida por causa del poder. Es quien cura al pueblo y quien conoce las tradiciones que vienen desde los inicios de esta memoria histórica del pueblo.
Entonces, en el momento en el que las grandes corporaciones, que son quienes verdaderamente ejercen el poder, toman este saber, pues lo pervierten. Tiene que haber una recuperación del saber por parte de quienes están en la base del discurso. Pero, ¿alguien más? Muy bien. Francisco. No, nada particular. Yo ya estoy delirando desde el inicio de la sesión bastante, como para decir más tonterías frente a las cosas tan interesantes que han dicho ustedes. No, lo único que preguntaría es entonces, para concluir la sesión, cuáles serían los temas que proponen para la próxima sesión de este ejercicio. Yo había propuesto, bueno, quiero proponer la palabra religión o religiones. Sé que es infinito, pero sí me gustaría como darle un repaso, no sé, a esa cuestión que pudiera significar bastante en nuestras sociedades. Sí, es demasiado amplio, pero pues podríamos ponerlo como concepto, pues, ¿no? Está bien. Uh-huh. Yo meto mano y yo sugiero algo que se relaciona, solo se relaciona, pero muy de cerca de la figura de la bruja, la figura del vampiro. Uh-huh. No sé. También precisamente por esta carga simbólica tan ambigua, que sí se decanta más hacia el lado más oscuro del espectro, pero que aún así resulta pues interesante. ¿Alguien más que quiera hacer una propuesta? La tercera propuesta del día. Yo, me quedo pensando después de, déjame ponerla acá, me quedo pensando, después de, se ha hablado bastante a la bruja relacionada, como al hombre espantado ante esa sexualidad que despierta la bruja, ¿no? Ese mal manejo de su sexualidad que pareciera que va también, aparte del poder y todo eso, el miedo a ese poder que pueda tener esa mujer. Creo que sería bien interesante hablar sobre sexualidad y no, seguimos como todavía como, perdón, tengo atropellado toda la idea en la cabeza, pero como de alguna manera influenciados por el judeocristianismo, específicamente el catolicismo, con el que nos hemos crecido, si no directamente, al menos rodeados de el sexo, como decías, Francisco, algo malo, y cómo nos ha llevado a pues un pésimo manejo de nuestra sexualidad, hombres y mujeres. Entonces, bueno, me parece que podría ser un tema interesante, pero a lo mejor necesitaríamos un sexólogo. Pero, en fin. ¿Te parecería bien, Francisca, la sexualidad sagrada, como para acotarlo? Ay, me encanta, sí, sí. Uh-huh. O también el Sí. celibato, ¿verdad? Hay muchos ejemplos del celibato y Que es lo que una han forma de causado. sexualidad sagrada también. Bueno, pues eso era. Gracias, aprovecho para mi agradecimiento para todos los que estamos aquí, pero especialmente para ustedes, Alberto y Francisco. Gracias. Para Alberto, yo nada más soy palero hoy. Y mal palero. Víctor, veo Pero tu mano. también el Perdón. vampiro.
Perdón, Alberto. El vampiro es tan bueno. Y bueno, y del celibato yo me refería en cuanto, por ejemplo, de la Iglesia Católica, pues el daño que ha hecho, ¿no? Decía San Pablo, si tienes el don, adelante, pero si no, cásate, ¿no? Todo lo que ha causado esto. Pero para ir acotando, pero pues yo ahorita votaría por el vampiro. Hay muchos vampiros en la actualidad. Víctor, ¿qué querías comentar? Sí, como sugerencia, yo les pediría la palabra y figura del nahual. El nahual enmarca la sexualidad, el bien y el mal, la psicotropía, los saberes ancestrales, etcétera, porque la idea del nahual no solamente es para el bien o para el mal. La idea del nahual es el que nace con el poder de transformarse o el que lo adquiere y muchas cosas, ¿no? Está la idea del nahual desde Castañeda hasta la idea del nahual de los códices o el caballero águila es un nahual. Yo recomendaría esto y ahí entra todo, sexualidad, entra idea de la divinidad, lo sagrado, etc. Lo dejo a su consideración. Gracias. Bastante buena idea, sin furros, eso sí. Pues yo creo que con esos 4 temas ya tenemos, ¿no? Y los ponemos a votación. Perfecto, me ¿Sí? parece perfecto. Y la próxima sesión sería, no sé qué fecha sugieran. Recuerden que pues diciembre A es ver. mes de fiestas, pero pues los primeros días de diciembre creo que no son tan complicados todavía. Enero es cuando sí tendremos que ponernos de acuerdo en la fecha. Para que fueran 4 semanas tendría que ser el 7 de diciembre, que yo creo que es la fecha adecuada, haciendo este aplazamiento de 4 semanas, y más tardíamente es absolutamente imposible, ¿no? Sí, después del 12 de nuestra celebración de la diosa madre, es muy difícil. Pero a no sé que todo el mundo se vaya de vacaciones, también después de Navidad, tipo 26, 27, no sé qué días caen esos, también es buenísimo, ¿no? Estamos como más tranquilos. Ustedes Sí, deciden. pero yo creo que muy poca gente va a poder participar en esas fechas. Yo propondría más bien 7 de diciembre, primer domingo de diciembre en 4 semanas, y suspender hasta la segunda, tercera semana de enero, ¿no? Ya que todos entramos un poquito en temperatura, ¿no? Ujú. Regresando del receso invernal, un invierno Sí. muy cálido. Otro signo de que las cosas andan raras. Bien, entonces, pues si ya no hay más por decir, pues me despido. Les recuerdo entonces, vamos a dejarnos llevar a las 2 de la mañana y como siempre escuchar la voz de las brujas, que son aquellas que nos guían, pero también escuchar la voz del trueno. Tata, tayata, tamyata, shanti, shanti, shanti. Un abrazo a todos y nos estamos viendo en 4 semanas. Ha sido un placer. Hasta luego. A volar para Gracias. transformarnos. Adiós a todos. Dejarnos Gracias. caer en brazos siempre, en los brazos de quien sea, pero en brazos. Hasta luego.